Bienvenidos, estamos con Martín Lustó, senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín, bienvenido al Tribuno, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Pablo, un gusto estar acá. Martín, ¿cómo ves la situación económica del país después de la aprobación de la ley Bases? ¿Cómo ves el rumbo del gobierno? Mira, el gobierno heredó una situación extremadamente mala. Creo que eso ya no solamente todos los conocemos, sino que todos los argentinos a lo largo y ancho del país, por una abrumadora mayoría, han dicho no queremos más nada que ver con el pasado. Pero después esa situación tenía distintos abordajes para ser resuelta y el gobierno eligió uno en particular. Yo creo que ese abordaje, por un lado, tiene un condimento bueno, que es el compromiso con eliminar el déficit fiscal, pero después tiene otros que generan eh, desigualdades profundas, que generan un cambio muy abrupto en la vida cotidiana, ya sea de las pequeñas y medianas empresas o de las familias, y además en muchos casos que paguen justos por pecadores. Te doy ejemplos. La inflación, si vos generas una devaluación muy alta, generás inflación producto de esa devaluación y al mismo tiempo subís el precio de la tarifa del transporte, de la electricidad, del gas, si al mismo tiempo permitís que la nafta o que los combustibles suban mucho, que la cuota de la prepaga suba mucho o que la cuota de un colegio suba mucho, las familias tienen poco margen para adecuarse. Entonces, frente a todo eso que les sube de golpe y que lo quieren seguir manteniendo o están obligadas a mantenerlo, tienen que recortar casi todo el resto de las cosas que hacen. Eso es un cambio muy significativo y a veces me parece que el gobierno no es lo suficientemente sensible a eso. Para una persona tener una cobertura social, una persona de edad avanzada tener una cobertura social y no poder pagarla es no tener ningún tipo de cobertura. Cambiar a un chico de colegio implica una atención familiar. Como te decía antes, hoy, si te suben todos tus gastos, ¿sí? Los gastos fijos, si te sube el transporte, y vos usás, no sé, 3 colectivos por día, si te sube el transporte 500 pesos más por 3 viajes para ir, o 2 viajes para ir, son 1.000 pesos más por cada viaje, cada trayecto que haces, son 1.500 pesos más. Para volver son otros 1.500 más. Y eso es por día. Pero como vos tenés esos cambios tan abruptos, te sube mucho esos gastos y no sube tu ingreso, tenés que empezar a recortar otras cosas. Y si en el medio tenés un gasto que se te rompió, no sé, el termotanque o el tener que salir a comprar una campera a tus chicos, te desacomoda todo. Entonces yo veo una economía que está desacomodada para las familias, está desacomodada para las pymes. ¿Por qué? Porque es cierto que antes las pymes recibían un listado nuevo de precios todo el tiempo cuando reponían. Por ahí ahora eso se está más espaciado en el tiempo, pero le están subiendo todos los gastos, le sube el alquiler, le sube el gas, le sube la electricidad. Y por otro lado venden menos. Entonces genera un parate muy grande. Y yo veo eso. Entonces, ¿qué ves? Ves una sociedad que está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Está dispuesta a pasar la motosierra por sus propios gastos y su propia vida. Pero también está esperando que eso redunde en otra cosa. Claro, ¿qué es esa cosa y el tiempo, no es cierto? Que uno espera, digamos, que la motosierra pase por casa. Bueno, primero, la motosierra pasando por casa genera o la situación que estamos viendo hoy genera dos sentimientos contradictorios. Por un lugar, una esperanza de, por un lado, la angustia que va creciendo a medida que el esfuerzo no redunda en que cambie tu situación. Entonces, aguantas un mes, aguantas 2 meses, aguantas 3, 4, 5. Si después no empieza a cambiar el panorama, ves que los recortes y que el reacomodamiento, un menor estándar de vida, empieza a ser más permanente. Y eso es fuente de angustia, fuente de ansiedad. Por otro lado, eso convive con la esperanza de que las cosas salgan bien porque queremos salir del pasado. Y el gobierno está en ese difícil desfiladero, en donde muchas veces la manera de abordar el problema económico que heredó genera, en mi opinión, angustias excesivas, porque me parece que hay mejores maneras de hacerlo. En términos políticos, te señalan como opositor. ¿Vos cómo te definís? No, es como si yo te preguntara, ¿vos cómo te definiste? No te definís en función del otro, te definís en función de lo De que tus crees. Vos no convicciones, te claro. presentás diciendo yo no soy Martín, te presentás diciendo yo soy Pablo. Bueno, yo hace rato que tengo y trabajo por eso y con un equipo grande y dentro de una línea que se llama evolución, dentro del radicalismo, por construir una sociedad moderna y de iguales, ni una sociedad que sea para pocos, moderna pero para pocos, ni de iguales en la mediocridad. Eh,
Y eso implica tener un Estado cada vez mejor, que sea más chico, pero que sea más productivo. Yo creo que ese es un defecto del gobierno. El gobierno hace un ajuste, pero no está construyendo un Estado mejor. ¿Qué le falta o dónde falla para construir un Estado mejor o más eficiente? Primero le falta, me parece que falla en cuál es la importancia que le asigna al Estado. Las sociedades eligen estados más grandes o estados más chicos. Entonces, uno puede ser más de izquierda, más de derecha. Y eso en Japón el estado es chico, en Estados Unidos es mediano, en Francia es grande, en los países escandinavos es enorme, en China es mucho más grande. Pero la verdad es que las sociedades y los países solo crecen y mejoran la calidad de vida si los estados son buenos. Vos podés ser comunista, pero si tu estado es malo como Cuba, estás en la pobreza permanente. Si tu estado es bueno, como en China, sacás 10 Argentinas de la pobreza. Sacás 400, 500 millones de personas de la pobreza. Vos podés ser un país chico en Europa, Grecia. Si tu estado funciona mal, sos Grecia. Si tu estado funciona bien, sos Irlanda. Podés ser un país de nuestras latitudes. Si tu estado funciona mal, sos Argentina. Si tu estado funciona bien, sos Australia. Entonces, el Estado, cuando funciona mal, condena a todo el mundo a no crecer y a vivir cada vez peor y a recibir menos cosas. Cuando funciona bien, lo que hace es que tanto la economía como la sociedad prosperen. Este es un gobierno que piensa que el Estado en su totalidad es malo. Entonces descuida la educación pública, la salud pública, la infraestructura, y eso genera consecuencias a más largo plazo.